placer presentar a este compañero durante varios años de Todas las Voces, que es parte de esta casa que es Canal 4. Y hoy se toma un cafecito con Claudia Conrado Hughes. Nació en Montevideo en 1947. Es contador público, profesor, comunicador y conferencista. Panelista en el programa de debate Todas las Voces y se reconoce a sí mismo como un liberal de derecha. ¿Cómo andás, Connie? Qué gusto que estés acá, en serio. El gusto es mío, Claudia. Sabés que te sigo hace muchos años, sí, porque además nos une algún ancestro común. Absolutamente, ¿no? Y aparte recuerdo, porque ahora me decía Jimena que vos sos un activo en redes sociales, ¿no? Sí, sí. De Twitter y de todo lo demás. Estoy tuiteando de que estoy contigo. Sí, ya. Sí. Y te vas fijando todo. Y yo mira, tengo un recuerdo tuyo de cuando estaba ya en el noticiero en el 12. A veces recibía mensajes de Connie, indignado por cosas, ¿no? Pero digan tal cosa, tal otra. Así que este es un carácter que forma parte de tu personalidad, ¿no? Eso sí que es de mi ADN. Sí, absolutamente. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo ves la gestión del gobierno? Vos sos un observador crítico de la realidad, un hombre que formó parte del gobierno nacionalista cuando, bueno, el papá de la calle Puebla hace 30 años. Bueno, pero de hecho vos fuiste parte, vos estuviste del otro lado, ¿no? Sin duda, entonces, pero no en esta circunstancia. Es una cosa que es interesante. Hoy por hoy, digamos, no lo niego, fui un votante muy entusiasta a través de manifestaciones en las redes sociales. Yo soy básicamente un tuitero, pero tengo total independencia respecto al gobierno, entre otras cosas, por mi edad. Yo se lo dije a un periodista del país que me vino a hacer una nota allí cuando faltaba un mes o un mes y medio para las elecciones. Me dice, ¿se va a dedicar a la política? No, en esta etapa de mi vida lo que voy a hacer es como ciudadano votar y como ciudadano también en esta nueva herramienta que son las redes sociales, opinar. Claro, pero vos sos un hombre de números, además sí, tenés una memoria prodigiosa. Pero eso no es un mérito, ¿no? Eso es un don. Yo siempre, algunos me dicen, ¿y dónde lo conseguiste? Mira, viene con los genes, no tengo nada que ver. Pero volviendo al tema de la situación económica, la crisis que estamos atravesando, ¿cómo se sale de esto, no? Pensando en una política fiscal, es decir, mirá, ¿qué ventanas se nos abren, no? Ayer me invitó un grupo de amigos del Rotary Club de La Aguada a que diera una charla sobre el coronavirus y las perspectivas. Yo, primera cosa, no soy economista, soy contador público, soy un practicante, o fui un practicante, porque ahora soy jubilado. No, pero dirigiste la UPP y esto te da un ejercicio y una visión globalizada de cómo hacerlo, ¿no? A ver, tengo y me interesa y me encanta y sigo tratando de estar al día en lo que es la organización del Estado, el funcionamiento, los sistemas, las instituciones. Algunos se ríen porque siempre en los debates saco mi iPad y cito artículos de la Constitución, me parece que es muy importante. El Uruguay tiene una gran ventaja en la regularidad de sus instituciones que implican el que haya, en un Estado de Derecho es que tenemos jerarquía de las normas jurídicas, que tenemos una gran norma que es la Constitución de la República, que regula cómo funciona el Estado. Sin ir más lejos, un episodio que ocurrió en este gobierno, que fue un incidente que se hizo más o menos famoso con unos funcionarios contratados en Antel, surgió de unos intercambios de tweets entre gente que no teníamos nada que ver, más que nos íbamos enterando, alguien había conseguido un documento y eso desató un intercambio de información a través de las redes y en una tarde se terminó el asunto y el gobierno resolvió bien. Pero te decía que... ¿Por dónde viene el gobierno? ¿Lo ves por buen camino? A ver, me parece que primero está muy claro que tenía un programa que fue el que, digamos, el doctor Lacalle cuando gana en octubre dice yo tengo que armar esta coalición. No había alternativa, no había manera de tener mayorías parlamentarias, si se quiere hacer obra, que invitar a todos los partidos. Se hicieron las bases, se hizo el acuerdo
y se fue al balotaje. En el balotaje el resultado fue más estrecho que lo que había sido en las parlamentarias, pero triunfó la alternativa del doctor Lacalle. El doctor Lacalle de inmediato comenzó ya los contactos frente a la alternativa de que el 1 de marzo tenía que empezar el gobierno. Y se explicitaron dos cosas. Se explicitó cómo era la participación de los actores en la coalición por medio de saber quién iba a ser la ministra de Economía y Finanzas y quién iba a ser el ministro de Obras Públicas, pero quién iba a ser la ministra de Vivienda para el grupo del general Manini Ríos o el canciller o lo que fuera. Y luego en el verano el presidente dijo, y además les doy este otro elemento, y también se lo alcanzó a la oposición diciéndole, mire, las líneas generales del programa que vamos a hacer es esto que lo recogemos en estos 500 artículos de lo que es un instrumento que está en el artículo 168 de la Constitución, que es la ley de urgente consideración. En este momento, esta primera etapa se ha culminado con prácticamente los primeros 4 meses del gobierno. Lo que ocurrió, y eso es parte de lo, decía un experto en pronósticos, lo más interesante del futuro es que es absolutamente incierto. Es verdad que uno tiene herramientas para, lo hacen los pronosticadores del tiempo, lo hacen los pronosticadores económicos, lo hacen los pronosticadores del fútbol o de las carreras. Hay elementos que uno toma de los antecedentes y proyecta hacia adelante. Alguien había leído algo, mire, el coronavirus había aparecido y había sido denunciado a través del propio gobierno de la China en diciembre del año pasado. Pasó el verano, el gobierno asumió, yo estuve en la Plaza Independencia sentado, vi cerca al rey de España, qué sé yo, o al canciller Solá. Ahora, nadie en ese momento, y ya había llegado a Europa, yo tuiteé un par de... Está clarísimo, nadie tenía presente lo que se nos porrazo, venía. Lo que se nos venía. El 13 de marzo, todos, como el día de las torres, Sí. dice, ¿dónde estabas tú cuando las torres? Todo el mundo se acuerda, ¿dónde estabas el 13 de marzo cuando el presidente salió esa tarde a decir hay 4 cosas? Hablemos un poquito de vos, este cambio ideológico que hiciste, porque vos eras un izquierdista moderado y pasaste a un derechista liberal, es decir, ¿qué pasó en el medio? En el medio pasaron 55 años. Pasó de todo, porque además sos un gran admirador de Wilson y vos siempre has contado que esa fue tu inspiración para empezar la militancia, ¿no? En realidad no para empezar la militancia, sino para meterme más de lleno, porque yo milité, digamos, originalmente como un joven formado en una institución de educación católica. Yo tenía militancia en organizaciones de la iglesia, y estoy hablando cuando tenía 13, 14, 15, 16 años. Como resultado de eso, milité en las elecciones de 1966, que fue la primera vez que voté, milité en el Partido Demócrata Cristiano y voté al candidato, voté la reforma del 67, la que tenemos hoy vigente, y voté al doctor Jesse Vidal. Y ahí entré a facultad, entré primero en ingeniería, después me cambié de carrera, volví para atrás y entré a ciencias económicas. Y los primeros 3 años milité como gremialmente, sin tener ataduras. De hecho, el año 68 yo pasé algunos cambios en la visión filosófica. El año 68 fue un año impresionante desde el punto de vista de la experiencia juvenil, porque fue el año de las manifestaciones, el año de aparición, no de la aparición real de los tupamaros, de la aparición fáctica a nivel de llegar a una clase. Nosotros teníamos salón de clase, el Paraninfo de la universidad, y llegar un lunes a clase, teníamos clase con el profesor Buquet de matemáticas en el Paraninfo, porque éramos 400 de ciencias económicas primero, y encontrar en el piso volantes que había habido una convención o un evento el domingo
no habían pasado los limpiadores por allí y uno encontraba la estrella Tupamara y unas apelaciones en aquel momento, por lo que recuerdo, temas que tenían que ver con la devaluación del 25 de abril del año 68. Famoso episodio de la historia económica del Uruguay. Ese año 68 me cambió mucho y, sin embargo, seguí militando sin militar en política, porque estaba un poco frío y sí milité gremialmente. Muchos compañeros viejos se acuerdan que yo era de discursear en las asambleas y tenía una posición distinta de lo que era el mainstream de la ¿Cuándo facultad. es que entra Wilson en tu vida? Porque vos En el año 70... Porque vos eras compañero de clase de... No, Wilson me llevaba al colegio en la camioneta. Sí. Es Él decir, te llevaba a vos. me llevaba al colegio Claro. cuando yo tenía 8. Pero eso era porque en el colegio que yo iba Gonzalo, el hijo que es un año mayor que yo, el hijo mayor de Wilson. Entonces, mi mamá y mi papá y Wilson y Susana y Manolo Pérez Wilson del te Castillo. cambió el destino político. De algún modo, Pero ¿no? ahí lo que me parecía Wilson era un tipo divertidísimo, porque de verdad era muy divertido y porque el día que venía a buscarnos venía a veces en una citroneta que era de su mamá, de doña Fortuna Aldunate, y la citroneta era como subirse en una chalana. Me encanta porque él le cuenta todo, ¿viste? Él mira para todos lados. Era muy divertido. Pero son recuerdos divinos. Son de recuerdos fantásticos, pero no era política. Pero te marcaron porque igual. mi papá era ballista y mi mamá era cívica. Ah. O sea que no era política, era conocer a alguien extraordinario. En el año 70 yo estaba preparando mis materias de cuarto año y todas las tardes yo hice toda mi carrera con dos señoras, con Rosario Medero y con Lucía Frick, y estudiaba en casa de ellos, porque de hecho Rosario ya estaba casada y tenía bebés. Así que, pero a las 8:30 yo decía, vamos a hacer un break, y yo me escuchaba una audición que Wilson daba en Radio Sarandí. Eran 15 minutos, pero era tan ingenioso que empecé a ir al Palacio Legislativo a las interpelaciones y me convertí en muy entusiasta. El año 71 participé y Wilson nos dio una bolilla extraordinaria. Tanta bolilla nos dio que nos invitó a actos, hablaba de nosotros. En el año 72, perdimos las elecciones, pero en el año 72 nos dio un lugar en el directorio. Claudia, yo me senté en el directorio del Partido Nacional con 22 años. Yo era suplente, nuestro titular era un extraordinario compañero que murió muy joven, José Miguel Otegi, pero yo estaba suplente, él se había ido se había casado y se había ido a Tacuarembó, el segundo, que era el doctor Rubio, el ingeniero agrónomo Rubio, se había ido a trabajar al campo, a Rocha, y bueno, nos repartíamos sentarnos en el directorio. Yo me senté al lado de don Juan Pibel, de Polilla García Costa, de Carlito Rodríguez Labruna, del capitán Murdoch, de, por supuesto, Mario Heber, el papá de Luis Alberto. Para mí era abrumador. Y luego viene el golpe y milité durante todos esos años. Fui organizador, yo estaba en lo que se llamaba la Junta Nacional de Por la Patria, que era una cosa clandestina, pero digamos, muy sotoboche, y fui organizador del acto del Cine Cordón. El primer acto que hubo por el no, yo firmé junto al ingeniero Horacio Terra y al escribano José María Esperanza el pedido a la jefatura de policía. Y al día siguiente nos llevaron a la justicia militar. Yo fui a declarar y estuve preso 4 días en la cárcel central, y después la justicia militar no encontró motivo para que yo quedara, ni ninguno de mis compañeros quedara retenido. Y después... El resto de la historia ya la conocemos todos. No, el resto de la historia es que en el 84, al final del 84, yo ya había cambiado mi cabeza y se lo debo al doctor Ramón Díaz y al semanario Búsqueda, porque uno leía a Ramón y decía, qué razón que tiene este señor. Entonces íbamos leyendo a partir de las reflexiones del doctor Díaz y me hice un gran liberal, y eso no se me pasó nunca más. Bueno, me quedan estos pocos minutos porque quiero que me hables vos de tu abuelidad. Vos sos el mayor de 6 hermanos. Soy el mayor de 6 hermanos, 21 sobrinos
Siempre, y ya le he perdido la cuenta de cuántos. Siempre me impresiona lo parecido que eras a tu padre, ¿no? Sí, sí. Yo lo encontraba que no nos parecíamos. Oíme, el ejercicio de la responsabilidad es de chiquito, porque ser el mayor de por 6... supuesto, seis con diferencia en total de 7 años. Es decir, mi mamá cuando salía de casa decía, vamos a la farmacia Virtus, que vivíamos en Mercedes y Florida, sí. El programa era hasta la farmacia Virtus, pero claro, había que ir con 6 nenes, en realidad con 5 porque el más chico nació ya cuando nos habíamos mudado a Carrasco, al medio del campo. La gente le decía, el doctor Jesús está loco, se fue a vivir al medio del campo. Y tan era el medio del campo que en la vereda enfrente a mi casa, sobre la calle de French, que era enfrente al Club Naval, había alambrado de 7 hilos rural. Che, ahí era muy flaco, como podrán ver. Flaco, sí. Eso, por ejemplo, es cuando vuelven los sobrevivientes de los Andes, y yo estaba en la directiva, y el país nos hace una entrevista. Miren cómo la cara de serio que tenemos. Bueno, porque, no era para menos, ¿no? No, pero esto era porque hicimos todo el llamado a licitación para el libro Viven. Nosotros éramos muchachos de 20 años y adjudicamos si tuviera en este momento un babero, un pañuelo, te lo daba para que hables de tus nietos. Mis nietos son una... ¿Cuántos nietos tenés? Yo tengo 6 de mis hijos de sangre y tengo... Ahí todos esos somos Conrado Hughes. Ahí va. Y después tengo 3 de una hija del corazón que es Guadalupe, que tiene 3 niños. Tengo Fito, el más chico, que tiene 3, que es el que empezó más temprano. Tengo Juan Martín, que tiene 10, Malvina, que tiene 7, y Rodrigo, que tiene 2. Bueno. Y después Conrado, que tiene a Tomás, que es chiquito, tiene 3, y a Conradito, que tiene 5, y Cecilia, que tiene a Lucía. ¿Y qué te falta? ¿Plantar el árbol nada más? No, el libro nunca lo hice. ¿Nunca lo hiciste el libro? No, a ver. Pero yo estaba convencida de que sí. No, Claudia, todo el mundo me propone que escriba libros. Y la verdad es que mi manera y mi género de comunicación es el hablado. Yo tengo la sensación de que no sé escribir. Quizás el tiempo que he transcurrido como tuitero me anime a escribir. Tengo cuentos. Ahí está Gonzalo Ferreira. Ese es el día, la foto anterior, que está el presidente Lacalle abrazando a una... ahí está. El que está en el medio es Gonzalo Ferreira Sierra. Sí. Luis Lacalle, padre, y yo. Y eso era, fíjense, esto era el presidente de República electo, eso es el 15 de febrero del año 90, el día en que me había ofrecido ser director de planeamiento. Entonces me dijo, acompáñame que tengo que ir a hablar con el intendente de Maldonado, que era electo y había asumido ese día el nene burgueño, y nos encontramos ahí en la puerta de la intendencia con Gonzalo y sacamos esa foto que es muy linda y que trae muy lindo recuerdo. Bueno, tengo que cerrar. La verdad es que no... lo prometo al aire que lo voy a hacer. ¿Este año? No, este año no. Pero la verdad es que yo no hago tantas cosas y en realidad lo que estoy tratando de hacer es de grabar recuerdos de mi vida porque son todo lo mejor. Yo sé que algunas personas tenemos la facilidad de que los malos recuerdos de alguna manera los dejamos en algún lugar, no es que no estén, y por lo tanto cuando miro para atrás me quedo muy contento. Gracias por venir, Conrado. Gracias a ti por la invitación. Siempre es poco el tiempo cuando uno charla con Conrado, ¿no? Pero creo que fue un lindo momento. Muchas gracias. ¿La pasaste bien? Pasé muy bien y me divertí mucho. Quiero agradecerle a la producción porque me planteó que consiguiera fotos y fue una navegación divina para atrás de la vida de uno que me dio mucho regocijo.